Muy buenas ojones, bienvenidos a mi canal. No sé vosotros, pero yo desde que tengo la Super NES Mini tengo un gran dilema. A ver, mi objetivo final de la consola, cuando acabe de hacer tutoriales y esas cosas, es dejarla con, bueno, con juegos de Super Nintendo, única y exclusivamente. Y no con todos los juegos de Super Nintendo, porque sé que no voy a jugar a todos, pero bueno, con una selección de los mejores. Entonces, bueno, estaba yo pensando en cómo hacer la lista o cómo hacer mi selección. Y bueno, hace unas semanas vi una cosita en un canal al cual estoy suscrito, yo que os recomiendo muchísimo, que es el canal de Slowulus. Y el chico pues ha hecho una cosa que me ha gustado mucho, ha tenido una idea buenísima. Pero él, en vez de para Super Nintendo, para arcade, ¿vale? Basándose en las votaciones de lo que son los suscriptores, va a hacer una lista de todos los mejores arcades de la historia, ¿vale? Pues estuve hablando con él por Facebook y bueno, es un tío majísimo. Le comenté, oye, me ha parecido una idea cojonuda la que has tenido. ¿Podría aplicarla en mi canal para Super Nintendo? ¿Te molestaría y tal? Me dijo que no, que ningún problema, que le encanta la idea y que nada, que para adelante. Así que nada, es lo que voy a hacer. Os explico cómo va a ir el tema. En este vídeo, ¿vale? En los comentarios, dejadme por favor la lista de los 10 juegos de Super Nintendo que más os han gustado. Si os parecen pocos 10, poned alguno más, ¿vale? No es ningún problema. Durante un mes voy a ir recopilando los datos, entonces cuando ya haya pasado más o menos un mes, miraré todas las votaciones que habéis hecho de todos los juegos y haré pues lo que es el ranking viejuner de juegos de Super Nintendo. Si tenéis dudas de cómo se llaman los juegos o no tenéis claro aquel que os gustaba, cómo se podía llamar, os dejaré en la descripción del vídeo un link a la Wikipedia donde salen toda la lista de juegos que existieron de Super Nintendo. Entonces, una vez dentro de un mes, recogeré todos los datos. Una vez ya tenga el ranking viejuner de todos los juegos que más os gustan de Super Nintendo, haré, bueno, una serie de vídeos del 100 al 1, todos los juegos que más, ordenados por el número de votaciones, todos los juegos que más nos gustan a todos. Y aparte, ¿vale? Haré una selección de los 15 mejores juegos de cada género. Los juegos de lucha, los juegos de naves y tal. Estos serán vídeos sin comentar, ¿vale? Serán vídeos más pequeñitos. Pues nada, a ver cómo acaba esto. Yo creo que será muy interesante. Seguro que entre todos descubriremos joyas que seguro que no conocíamos muchos de nosotros. Los juegos pueden ser japoneses, USA, de Europa, lo que vosotros queráis, ¿vale? Y nada, os voy a enseñar mis 10 preferidos, ¿vale? Se me queda corta la lista de 10, pondría muchísimos más, pero bueno, estos son los 10 que más me gustaron. Así que espero que os gusten. Venga, vamos para allá. En el número 10 de mi top tenemos el Dune Squadron, un shoot 'em up viciante que me gustó muchísimo, seguramente por recordarme en algunos momentos a mi querido Silverworm. Grandísimo juego y grandísimos vicios me pegué de pequeño con mis amigos a este juego. En el 9, un juego de carreras espaciales que me enganchó muchísimo, F0. Posteriormente he ido jugando este juego en versiones posteriores que han ido saliendo, pero a este en particular le tengo muchísimo cariño, de Super Nintendo, por ser el primero que jugué. En el 8, Super Protector, o Contra 3, como se llama en muchos países. Un juego al que ahora no juego mucho por lo difícil que es. La verdad es que pillo unos cabreos. Parece que mi nivel de aguante de la frustración al perder me lo dejé abandonado en la infancia. En el número 7, Chrono Trigger, un RPG impresionante de esta plataforma que me encandiló. Sobre todo lo detallista de sus gráficos y me encanta su historia y sus personajes. En el 6, Axel Eye, un shoot 'em up que siempre utilizaba de pequeño para vacilarles a mis amigos que tenían Mega Drive. Un juegazo que hacía uso del modo 7 de una manera espectacular. De esa manera se diferenció de todos los otros juegos de naves y por eso es uno de mi top 10. En el 5, el Zelda de Super Nintendo. ¿Qué decir de este RPG que nos haya dicho ya? Impresionante juego. Yo venía de la versión de NES, encantado, y esta versión, vamos, me enamoró. En el número 4, Final Fantasy 3. Espero que con esto que voy a decir no me matéis. Para mí, este es el mejor RPG de Super Nintendo. Por la banda sonora, por sus gráficos, lo cuidado de la definición de los personajes, la historia, en fin, un juego que me encantó y he rejugado, vamos, hasta la saciedad. En el número 3, Street Fighter 2, el juego de lucha que revolucionó y marcó tendencia en el género de juegos de lucha. Increíbles vicios me pegué en Reto Barcelona con varios de vosotros, con suscriptores y algunos de mis amigos que vinieron a visitarme al stand que monté.
En el número 2, Super Castlevania, un plataformas increíblemente adictivo. Para mí el mejor Castlevania que ha existido ha sido este de Super Nintendo. La música de este juego es de los que me ha quedado grabada de por vida en mi cerebro viejuno. Y en el número 1, Super Mario World, para mí el mejor Mario de todos los tiempos y al que le tengo más cariño. Difícil como pocos, con muchísimos secretos ocultos que hicieron de este juego al que más jugué de pequeño, en la que fue mi consola preferida, la Super Nintendo. Pues nada, hasta aquí mi top 10. Me mantendré muy expectante de ver cuáles son vuestros juegos preferidos y así conseguir la lista definitiva de los 100 mejores juegos de Super Nintendo. Que depende de cómo lo vea, igual hago la lista de los 200 mejores juegos de Super Nintendo. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dadle a like si ha sido así, suscribiros al canal, dadle al campanón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, Lucar.